Hola, muy buenas noches. Como todos los miércoles estamos listos con las historias de la región en Magazine Pacífico. Gildardo, buenas noches. Sofi, buenas noches y buenas noches a los televidentes en el occidente colombiano en este espacio para las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. En esta emisión le contaremos sobre turismo cultural en Llano Verde, una iniciativa del Ministerio de Cultura para visibilizar la diversidad cultural de este sector y transformar el territorio. Liderazgo y resiliencia, una entrevista con el director ejecutivo de Acodres, Brani Prado. Los interrogantes que generó el fallo del Consejo de Estado sobre los términos para los nombramientos en el concurso de méritos, que provocó muchos retiros de empleados en provisionalidad en el Estado. Y al cierre, 2 semanas después de la declaratoria de la salsa como patrimonio inmaterial de la nación, 2 escritores caleños hablaron de literatura y música. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. Y empezamos con Llano Verde Pinta Bien, la iniciativa del Ministerio de Cultura que busca mostrar la diversidad cultural que hay en el sector y transformarlo en un lugar de encuentro y de paz. Con el apoyo del Ministerio se puso en marcha una ruta de muralismo que ha beneficiado a más de 100 personas, entre jóvenes, niños y adultos mayores. Sofi, todos ellos recibieron durante 3 meses una capacitación en muralismo y artes plásticas por parte de la Escuela Taller de Cali. El evento fue presidido por la saliente ministra de Cultura, Angélica Mayolo. La nueva ruta de turismo cultural inaugurada en el sector de Llano Verde busca que esta intervención gráfica de las viviendas se convierta en una apuesta de valor para invitar a todos los caleños, turistas nacionales e internacionales, a visitar estas cuadras de muralismo y resiliencia, como lo explicó la ministra saliente de Cultura, Angélica Mayolo. Este proyecto lo que permite es que la comunidad se empodere a través de habilidades artísticas y culturales de un modelo de transformación territorial, en donde el barrio, que ha sido reconocido infortunadamente por hechos y sucesos relacionados a la violencia, decide mostrarse como lo que verdaderamente es, un barrio lleno de personas talentosas, con jóvenes que tienen habilidades artísticas, donde hay un proceso de formación alrededor del muralismo y donde una comunidad se integra para ofrecer servicios culturales. Este proyecto ha beneficiado a más de 100 aprendices entre niños, jóvenes y adultos mayores que se capacitaron durante 3 meses en técnicas de muralismo a través de la Escuela Taller de la ciudad. Norma García, defensora de derechos humanos y habitante de este sector, destacó la importancia de la iniciativa en el propósito de resignificar un territorio golpeado por el conflicto a través de una nueva narrativa. Creemos que es importante articular la cultura a este escenario, articular la pintura y que estos murales cuenten nuestras propias historias de lo que se vivió en este conflicto armado, pero también la resiliencia que tenemos estas familias víctimas del conflicto armado en este territorio. La continuidad del proyecto estaría garantizada a través del trabajo que adelanta la Escuela Taller y el empoderamiento de la comunidad. Existe la posibilidad de pensar en el largo plazo y esperamos también que el nuevo gobierno nacional pueda acoger iniciativas como esta que desde los territorios transforma las realidades de las comunidades a través de la cultura. Esta apuesta de resignificación cultural de una comunidad que por años ha sido golpeada por la violencia ya es una realidad. Ahora nos corresponde a los caleños y a los turistas visitarlos, comprar y contribuir a un proyecto que para ellos significa una esperanza para volver a empezar. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias a Magazine Pacífico. Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas le dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del doctor Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Doctor Carlos Canencio, consultas al teléfono 316-509-7365.
Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Invitado esta noche a Magazine Pacífico, Brani Prado. Es el director ejecutivo de Acodres en esta región del país. Brani, bienvenido, buenas noches. Gildardo, un cordial saludo y muy amables por esta invitación. Brani, ¿cómo fue la experiencia de estar al frente de un gremio tan golpeado en los últimos 2 años, primero por la pandemia del COVID-19 y después por el paro? Gildardo, pues no fue una situación fácil. Creo que nadie estaba preparado, tenía un manual de cómo poder enfrentar una situación de crisis como la que vivimos durante el 2020 y el 2021. Sin embargo, a pesar de toda la solidaridad, a pesar de las restricciones también que tuvimos durante esos días, pudimos sacar adelante gracias al trabajo en equipo y a la unión de todos los emprendedores y los microempresarios gastronómicos que decidieron apostar a trabajar en equipo y a salir adelante para seguir alimentando todo un país. Sin embargo, los tiempos difíciles también son propicios para la solidaridad y fueron muchos los empresarios que donaron alimentos con destino a cocineros, mensajeros, repartidores que no tenían cómo tener ingresos durante el tiempo de la pandemia. ¿Cómo vivieron esa parte? Pues ahí el sentido de la solidaridad intergremial en este caso pues fue bastante alto. El tema de que por Colombia nos donara casi 7 toneladas de carne de cerdo, donde pudimos alimentar a más de 7.000 familias durante varias semanas consecutivas, entregándoles una porción de carne que si bien pues no era digamos el mercado que les esperábamos dar, sí podía ayudar a suplir un poco, digamos, su tema de alimentación. Adicional a eso, pues a través de otras avícolas, FENAVI y otras entidades adicionales, recibimos otros tipos de alimentos que también pudieron ser entregados, pues sumados a las ayudas que dio la gobernación y la alcaldía de Cali, donde pudimos en sí impactar a más de 60.000 personas que pudieron tener un alimento durante esos días, dentro de los cuales teníamos una cuarentena bastante estricta. Una vez comenzó a superarse la pandemia, los caleños, los vallecaucanos respondieron de manera muy positiva y hoy tenemos un sector gastronómico prácticamente reactivado. Brani, ¿se recuperaron todos los empleos que se habían perdido durante la pandemia? Gracias a Dios sí, y gracias a la solidaridad, al apoyo y a la, digamos que a la influencia que han tenido todos los habitantes de las diferentes ciudades en todo el país, puntualmente Cali. Cali ha tenido un crecimiento del 9% por encima de las cifras de la cantidad de establecimientos que había en el 2019. Esto quiere decir que Cali está teniendo los indicadores de crecimiento gastronómico más altos de todo el país, dado que a nivel país solamente estamos en un 3,4, que esperábamos que fuera más, pero que pues ha sido Cali que como siempre demuestra ese nivel de liderazgo gastronómico importante en todo el país. Y la verdad es que hay que decirlo esta noche, Brani, todo este liderazgo que usted tuvo al frente del gremio lo tiene hoy sonando para la presidencia nacional ejecutiva de Acodres. ¿Cómo es la historia? Bueno, pues parte, digamos, del crecimiento y de conocer un poco esta industria en los 5 años que ya casi completo en Acodres, pues nos ha permitido poder ascender, digamos, o poder tener la posibilidad de llegar a este importante cargo, un cargo dentro del cual más que ser un presidente ejecutivo nacional, se logra adicional a eso tener un impacto en el desarrollo de otras regiones en el país que también tienen un potencial gastronómico y que quizás pues no se le ha dado el impulso desde los diferentes entes gubernamentales y que pues es llamada la agremiación para que sea este impulsor y a su vez pues pueda seguir generando un crecimiento gastronómico responsable y un crecimiento gastronómico que esté enfocado en lo que finalmente está pidiendo
el mundo con respecto hacia la sostenibilidad. Y en medio de todo este momento tan difícil que vivió el sector gastronómico, quizá lo que nos falta por contar, Brani, es que también el COVID-19 lo tiró a usted a la lona. Estuvo en una unidad de cuidado intensivo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues cuando inició la pandemia, fijamos varias metas a nivel interno. Entre esas, el que no podíamos dejar solo como tal a los empresarios, a los microempresarios en su labor y al haber tanta desinformación, pues también generaba mucha incertidumbre. Esto nos motivó a estar siempre en la calle, acompañando al empresario, acompañando a las autoridades, acompañando los controles que hacían algunas autoridades con el fin de que pudiéramos encontrar un balance entre la reapertura y entre el cuidado de la salud. Entre todos esos ires y venires, en diciembre, en los últimos días, empiezo como tal con toda la sintomatología que puntualmente el 28 de diciembre me lleva a una unidad de cuidados intensivos donde estuve 14 días y donde uno aprende, digamos, a encontrar el valor de la vida, el valor de la familia, el valor de su equipo, que finalmente se ve traducido en que en cualquier momento sientes que se te va el aire y donde realmente le encuentras el verdadero sentido al poder vivir y al saber que a pesar de que tú crees que haces mucho, todavía te falta mucho más por poder hacer. Finalmente, Brani Prado, director ejecutivo de Acodres, ¿cuál es el aprendizaje que dejan tiempos tan difíciles como la pandemia y el paro en los que usted estuvo al frente del sector gastronómico? Bueno, pues fueron 3 años cuya reflexión es que sea la crisis que estemos llevando a vivir, puede ser una crisis social, una crisis sanitaria, una crisis alimentaria, pues eso no lo vamos a lograr sacar adelante solos. Esto solamente se logra si entendemos el valor del trabajo en equipo, de la unión, de la solidaridad, pero sobre todo de la coherencia. Y es que pues muchos hablaban en ese momento de que había que ser solidarios, pero su nivel de solidaridad no se veía reflejado en sus acciones. Por eso creo que la industria gastronómica, pues digamos de todo el trabajo y de todo lo que había podido hacer, recibió un poco de esa solidaridad que en muchos casos pues nos hemos visto inmersos cuando hemos apoyado diferentes actividades que conllevan como tal este llamado a la solidaridad. Es un llamado que en estos 65 años que cumple Acodres en este año a nivel país, pues nos ayuda y nos fortalece, digamos, y nos impulsa para poder seguir trabajando por ese emprendedor que tiene sueños, que tiene ganas, por ese microempresario que junto a su familia ha decidido montar un establecimiento gastronómico y que le está generando un nivel de desarrollo de turismo como tal al país para seguir enamorando a los turistas que llegan a nuestra ciudad, a nuestro país, a través de algo que nos caracteriza, que es la gastronomía. Brani Prado, director ejecutivo de Acodres en esta región del país, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. Gilardo, a ustedes nuevamente gracias por esta invitación, muy feliz de poder estar acá y gracias por abrirle este espacio para contarle a la ciudadanía pues todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Continuamos en Magazine Pacífico y el Consejo de Estado declaró la nulidad del decreto 1754 de 2020 que había reanudado los términos para los nombramientos de los concursos de méritos y habría ocasionado el despido de muchos empleados del Estado en provisionalidad. Hablamos con un experto y nos explicó los alcances de esta decisión. El Consejo de Estado, en una sentencia de junio de este año, declaró la nulidad del decreto 1754 del 2020, por medio del cual se habían reanudado los términos
que le permitió a la Comisión Nacional de Servicio Civil adelantar los concursos de méritos, que llevó al nombramiento de personas que habían ganado ese concurso, pero también al retiro de otras personas que venían ocupando esos cargos en provisionalidad, algunos desde hacía muchísimos años. Y en esa sentencia el Consejo de Estado manifestó que este decreto reglamentario pues era contrario a lo dispuesto por el Decreto Ley 491 del 2020, decreto que se había proferido por el gobierno nacional en época de pandemia, con el fin de suspender durante el término de la emergencia sanitaria estos concursos. Como quiera que el Consejo de Estado otorgó efectos hacia el futuro de esa sentencia de nulidad, hay que decir con total claridad de que estos nombramientos que se efectuaron en periodo de prueba durante la pandemia y en vigencia del decreto 1754 del 2020 permanecen incólumes. No se desvirtúa su presunción de legalidad, como quiera que la sentencia de nulidad del decreto tiene efectos hacia el futuro, y como fue proferida en junio de este año 2022, en consecuencia no va a alterar las situaciones jurídicas que se hubieran consolidado durante su vigencia. El Consejo de Estado otorgó efectos hacia el futuro de la nulidad contra el decreto 1754. Eso quiere decir que todas las situaciones jurídicas que se consolidaron en vigencia de la emergencia sanitaria y relacionadas con el concurso se mantienen incólumes, tanto los nombramientos como los retiros. Eso significa que no podrán perseguir la nulidad de esos actos de retiro, como tampoco la nulidad de los nombramientos en periodo de prueba que se hicieron durante esta vigencia de la emergencia sanitaria que concluyó el 30 de junio del 2022. Sí, en nuestro concepto sí. Pueden adelantar las acciones pertinentes para reclamar la indemnización integral de perjuicios bajo la argumentación adecuada que le permita, en este caso, obtener una indemnización económica por daños y perjuicios que se hayan ocasionado digamos, por la aplicación de este decreto. Lo que está pasando en nuestros territorios en el siguiente panorama regional. En Yumbo, la alcaldía, a través de la empresa de servicios públicos ESPI, eliminó los puntos de vertimiento que contaminaban el río Yumbo, principal fuente de abastecimiento de agua para los habitantes de este municipio. Con esta obra se eliminaron olores, mejoró la calidad del agua del río, la biodiversidad de la zona y la calidad de vida de los habitantes de sectores ribereños. La eliminación de estos puntos de vertimiento también disminuye las descargas descontaminantes que iban con destino al río Cauca. Contaríamos en un total de 17 estructuras de separación que están ya sometidas a un programa de mantenimiento preventivo para evitar cualquier obstrucción que nos desvíen aguas residuales hacia el río. Con eso se garantiza llevar todas las aguas residuales hasta la planta que se localiza en la vereda Platanares, donde se van a tratar aproximadamente las aguas que generan 26.000 usuarios de servicio de alcantarillado. En el Valle, más de 4.000 empleos directos e indirectos se crearán con las nuevas convocatorias del programa Valle in Municipios, anunciado por la gobernadora Clara Luz Roldán. La mandataria confirmó la creación de un fondo de 7.540 millones de pesos que beneficiarán a más de 1.000 empresas. Con estos recursos esperamos beneficiar a más de 1.000 empresas y reactivar en promedio más de 4.000 empleos entre directos e indirectos. Las convocatorias, que se abrirán entre el 1 y el 30 de septiembre, beneficiarán a emprendedores y microempresarios de 14 municipios. Ansermanuevo, El Dobio, Roldanillo, Zarzal, Versalles, La Cumbre, La Unión, Pradera, Bolívar, Río Frío, Palmira, Florida, Caicedonia
y Buga. Bienvenidos a esta nueva convocatoria. Estas convocatorias son para financiar materia prima de insumos, pero también maquinaria, equipo de herramientas. Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas le dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del doctor Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Doctor Carlos Canencio, consultas al teléfono 316-509-7365. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informados. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Salsa y literatura fueron los temas que abordaron los escritores caleños Rafael Quintero y Lisandro Penagos durante un evento que se cumplió en la Biblioteca Centenario, un conversatorio para el lanzamiento de sus más recientes libros dedicados a ese género musical. El evento fue organizado por la Subsecretaría de Patrimonio y moderado por el periodista Gerardo Quintero. La Biblioteca Centenario fue el punto de encuentro, los invitados, la salsa y la literatura, como parte del conversatorio organizado por la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural de Cali. Dos escritores vallecaucanos hablaron de sus últimos libros, cuyas páginas están dedicadas a este género musical. Rafael Quintero se refirió a su obra Cali Salsa Forever. Este es un libro que sencillamente recopila una serie de hechos y datos de lo que ha sido todo el proceso de construcción cultural, de lo que hoy ha sido reconocido como un patrimonio cultural inmaterial de la nación y que es propiedad, digamos, y que es atributo de la ciudad de Cali. Se ocupa de eso hasta 1980. Donde verdaderamente se establecen los anclajes de lo que fue este proceso de construcción cultural. Mientras que el periodista y escritor Lisandro Penagos habló de su libro Si en New York llovía, en Cali no escampaba. Es un ejercicio de periodismo literario que reúne 11 crónicas a partir de 2 viajes a la ciudad de Nueva York, uno hecho en verano, el otro hecho en invierno, el verano de 2021, el invierno de 2021-2022. Y recoge en esas 11 crónicas, perfiles, e incluso también por momentos con visos de reportaje, esa conexión que hay entre Cali y Nueva York atravesada por 3 fenómenos. El fenómeno de la migración, el fenómeno también de la música salsa y por último la influencia del consumo de caína. Entonces el libro toca migración, salsa y caína, y básicamente la nostalgia de los caleños en Queens, uno de los 5 estados de Nueva York. Fue una noche muy especial, de acetatos, de nostalgias y de esas joyas musicales que solo guardan los coleccionistas. Una noche para celebrar la reciente declaratoria de la salsa como patrimonio inmaterial de la nación. Este conversatorio implica una gran emoción porque Cali ha sido reconocida con el complejo musical dancístico de la salsa caleña como patrimonio inmaterial de la nación. El conversatorio de los libros de Rafa Quintero y del profesor Lisandro Penagos ha sido muy importante para que se demuestre que también en Cali se escribe sobre salsa y también hacen parte del complejo. El conversatorio, que contó con la presencia de invitados especiales de las letras y la salsa como Humberto Valverde y Fabio Martínez, entre otros, fue moderado por el periodista Gerardo Quintero. Me parece que es un evento muy importante para la ciudad, para entender las dinámicas culturales, sociales de la ciudad. Hoy hemos presentado 2 autores, Lisandro Penagos, Rafael Quintero, con sus obras,
Creo que son obras que aportan el conocimiento de la salsa de Cali a la historia musical y a la historia de la cultura musical de la ciudad. Y así, en medio de historias y canciones, transcurrió este conversatorio en el que quedó demostrado cómo la cultura salsera de Cali es también fuente de inspiración para nuestros escritores. Que vivan la salsa y la literatura. Y así llegamos al final de Magazine Pacífico. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @Magazine Pacífico. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y si quiere ver esta y otras emisiones, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube, Magazine Pacífico. Sofi, las historias, crónicas y reportajes con tiempos de análisis volverán el próximo miércoles, 7 de la noche, por Telepacífico. Hasta entonces.